Vida Nueva presentan su siguiente programa. Te damos la bienvenida a nuestro programa Olor Fragante, un programa que llenará tu vida para que sea una vida de adoración. No te lo pierdas, aquí comenzamos. La frecuencia que te bendice. Aquí estamos en Radio Visión, la frecuencia que te bendice, como todos los martes y todos los viernes de 12:30 a 1 de la tarde. Aquí tu programa Olor Fragante con esta servidora Arlene González. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros. Estás a través de Ustream y la página oficial de radiovisionchicago.com. Así que tengas un excelente día el día de hoy. ¿Qué tal si escuchamos esta hermosa canción de Ingrid Rosario de su producción Pasión Libre Soy? Así que gózate con esta hermosa canción. Libre
hermosa canción de Ingrid Rosario, Libre Soy. ¿Cuántos pueden decir que a través del poder de la sangre de Jesucristo somos libres y más que vencedores por medio de aquel que nos amó? ¿Qué tal esta hermosa canción para este mes, verdad, de resurrección y de salvación y de nuestro Señor Jesús? Así que, como siempre te decimos, olor fragante es cortesía de la librería Vida Nueva, la cual se encuentra en el 2909 al norte de la Central Avenida aquí en Chicago. Así que puedes comunicarte a la librería al 773-481-2554. Así que podrás obtener cualquier variedad de Biblias, libros, DVD, CD, todo lo que necesites para tu vida de adoración y de crecimiento espiritual. Así que también, como siempre decimos, todos los sábados aquí en la librería está abierto totalmente gratis a las 12 de la tarde para ofrecer ayuda espiritual, ¿verdad? A través de las personas que dan gratuitamente su tiempo y su talento y lo que Dios ha depositado en su corazón para bendecir a otras. Así que si necesitas, ¿verdad?, gente que sea de influencia positiva a través de la palabra de Dios, de consejos, de amistad, de gente poderosa en Dios, ven a las 12 y recibirás un suculento manjar de la palabra del Señor. Así que, y es totalmente gratis, no necesitas pagar nada. Así que, sabes, en esta tarde quiero compartir un tema contigo. Muchas veces, siempre lo tengo que repetir, pensamos que tener un programa de radio, ¿verdad? Es muy fácil, pero no, nos conlleva llevar la palabra del Señor, y Olor Fragante siempre ha sido un programa donde Dios ha puesto en el corazón de esta servidora siempre que nosotros podamos crecer en la palabra y ser mejores adoradores. ¿Por qué olor fragante? Porque nosotros somos la fragancia exquisita que hay en la tierra para que otros puedan oler a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Y cuando nosotros comenzamos a crecer a través de la palabra y comenzamos a dirigirnos a través de ella, hay algo maravilloso que ocurre en la atmósfera espiritual, y es que otros comienzan a observarnos, otros también comienzan a juzgarnos. Sí, somos hay dos cosas: gente nos admira, otra gente pues nos volvemos en su crítica, en su evaluación, nos evalúan. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo esto es bueno que la gente tenga críticas de nosotros, porque nosotros nos podemos corregir o podemos actuar mejor. Todo tiene algo positivo a la larga. Y mientras estaba estudiando la palabra esta mañana, hay algo bien impresionante que nos dice Pablo en el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Y cuando vamos a la palabra y vemos que Pablo nos registra y nos dice que yo soy muy tímido, ¿verdad?, cuando estoy entre ustedes. Y es impresionante porque Pablo era un hombre realmente poderoso en las manos del Señor. A Pablo Dios le perdonó tantas cosas, ¿no? Y me imagino que Pablo se sentía muy pequeño al atravesar ese maravilloso amor de Jesús, que lo perdonara a pesar de que él persiguió a la gente que amaba a Jesús. Y él en un momento dado era un verdugo, era un perseguidor, era un fanático en contra de aquellas personas que proclamaban que Jesús era el rey, que Jesús era el Mesías. Pablo llega a ser este personaje central donde hoy nosotros como gentiles tenemos el privilegio de disfrutar la maravillosa experiencia de la salvación a través de la cruz por medio de Jesucristo. Y muchas veces nosotros como cristianos, como decía ahorita, nos gusta que nos admiren, pero a veces no nos gustan que nos critiquen o que nosotros seamos objetos de burla. Pero hay algo en esta cosa que a veces es difícil de hablarlo, y podremos continuar durante esta semana diciendo la imagen espiritual de sí mismo, de nosotros mismos. ¿Cómo te ves tú ante el Señor? Y me llama la atención
porque Pablo había escuchado a algunas personas de la iglesia diciendo cosas acerca sobre él. Es difícil cuando nos critican con aspereza. Es difícil cuando dicen cosas en contra de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y puede ser un arma de doble filo. Nos podemos sentir deprimidos, nos podemos sentir que estamos haciendo algo malo, nos podemos sentir que estamos ofendiendo a Dios. Y puede hacerte sentir muy mal sobre uno mismo. La imagen saludable que Pablo tenía de sí mismo nos muestra cómo deja que Dios nos apoye cuando otros traten de desacreditarnos. A todos nos pasa, a todos nos va a pasar, porque si a Jesús le pasó, ten la certeza que a nosotros también nos va a pasar. Pablo se dio cuenta de que estaba siendo evaluado por personas que se estaban comparando a sí mismas con otras personas. Cada uno de nosotros tiene su propia esfera de servicio o tiene su propio método de servir o de adorar o de trabajar, mejor dicho, para el Señor. Y determinamos por los límites establecidos que Dios nos dice. En 2 de Corintios, de este mismo capítulo 13, nos dice que tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, dice Pablo, es del trabajo que Dios me mandó a hacer y ustedes son parte de ese trabajo. Cada persona es colocada, ¿verdad que sí?, en el reino y ha sido dotada de dones para hacer la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Pablo no se preocupó por haber sido comparado con otras personas. Él quería estar seguro de estar cumpliendo el plan de Dios en su vida. Pablo se medía a sí mismo por la aprobación de Dios. Tal vez Pablo no había sido un orador muy adiestrado, pero sabía de lo que estaba hablando. Había vivido ese gran amor de ser perdonado por aquel que él perseguía, por aquel que él difamó. Y eso hace la diferencia en nosotros. Lo que impulsa a Pablo, más que ninguna otra cosa, era enseñar la verdad de todas las formas posibles. El que lo hubieran hecho mejor o peor que otras personas no lo llevó a cambiar sus planes, o no lo llevó tampoco a sentirse destruido y que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que saber cómo emplear lo que hacemos mejor y aprender a vivir con las cosas que no hacemos tan bien en la esfera en que somos menos dotados. Sin embargo, no nos debemos dejar llevar por las evaluaciones que otras personas hacen de nuestra personalidad o de nuestro trabajo o dones o el servicio que le damos a Dios. Nuestros dones, nuestros llamados y límites personales han sido establecidos solamente por Dios. Escúchame bien. Nuestro llamado, nuestros dones y nuestros límites y nuestras debilidades, déjame decirte, sí, nuestras debilidades personales han sido establecidas totalmente por el Creador, Señor Dios. Como creyentes, debemos estar contentos con los límites establecidos por Dios y alegres de trabajar dentro de ellos. Una imagen espiritual saludable de nosotros mismos nos da la libertad de trabajar para Cristo. Sea lo que sea que la gente diga de nosotros, nosotros tenemos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro pensamiento en lo que dice Dios de nosotros o lo que Dios nos ha destinado a hacer en medio de nuestros dones,
nuestras limitaciones, nuestros talentos y nuestras debilidades. Es impresionante cómo la gente hoy en día podemos caer en ese círculo donde nuestra imagen es afectada por la palabra de otro o por la crítica de otro o por el comparar mi trabajo con otras personas. He llegado a la conclusión durante todos estos años que nosotros somos piezas claves en determinados niveles en donde nosotros nos encontramos. Hace unos varios días estamos haciendo una transición y le decía a mi esposo, es impresionante cómo Dios trabaja. Cuando yo tengo un límite, Él envía a otras personas para que esas otras personas completen el otro nivel o la otra etapa que nosotros ya dejamos de ser. No quiere decir que nosotros somos insuficientes o no quiere decir que nosotros seamos menos porque no pudimos llegar a cumplir ese otro nivel. No, Dios sabía hasta dónde yo podía llegar y en ese término yo reconocer que mis límites me dicen, no, esa tarea yo no lo puedo hacer, definitivamente otra persona lo tiene que hacer y Dios comienza a trabajar en esas áreas, pero me he dado cuenta que muchas personas no les gusta eso. ¿Por qué? Porque no tenemos una imagen espiritual de lo que somos nosotros en Dios. Y cuando tú y yo carecemos de una imagen que es tan valiente y que nuestra imagen, nuestro carácter, nuestro servicio a Dios se limita por lo que los demás dicen, estamos teniendo una imagen mal de lo que Dios quiere de nosotros o como Dios nos creó. Dios nos creó seres únicos, seres específicos, personas que tenemos talentos, dones, límites y debilidades. Y no quiere decir que Dios siempre va a usar nuestros talentos y nuestros dones. Dios también usa nuestros límites y debilidades para que nosotros podamos también decirles a otros, no importa que tú hagas este trabajo, porque yo sé que no lo puedo hacer, pero yo voy a aprender de ti. O yo voy a trabajar contigo y voy a saber más de lo que ya no sabía. Y muchas veces vemos en la familia de la fe, en Cristo, que hay mucha contienda entre quién hace mejor, quién no hace mejor, o quién hace esto, o quién no hace lo otro, o yo soy mejor, o tú eres mejor, etcétera, etcétera. Dios nos llamó a todos, a toditos, para hacer un trabajo en específico. Y eso no quiere decir que nosotros debemos de manchar la imagen de las otras personas que hacen las cosas diferente a mí o que tienen un estilo de agradar a Dios diferente al mío. Yo nací en una fundación diferente a otras personas, con diferentes pastores, con diferentes visiones, con diferentes, ¿verdad? Basados en la palabra, obviamente, porque todo tiene que ser basado en la palabra y lo que dice Dios en nuestras vidas, pero cada cual somos diferentes. Y es ahí donde nosotros también adoramos a Dios, cuando tú y yo respetamos a los hermanos y vemos la imagen de esa personalidad que fluye y que trabaja y que tiene debilidades y que tiene dones y que tiene talentos, pero no es menor que yo o no es mayor que yo, porque todos tenemos, ¿verdad?, el privilegio de ser piezas claves como el ajedrez. Yo siempre miro esto, yo siempre digo, nosotros los seres humanos somos claves del juego de ajedrez de Dios en el cielo. Cada ficha que Él mueve es un movimiento estratégico para ser de bendición a otras personas. Pablo sabía que Dios lo había llamado. Pablo sabía que él tenía que estar en ese momento, en ese tiempo, en esa hora, y no importaba lo que los demás pensaran. Él sabía que él era una pieza clave de Dios en todo esto que estaba haciendo en los Corintios. Tú y yo, a veces se nos olvida que somos piezas claves y nos dejamos derrumbar nuestra imagen que Dios tiene de nosotros por las críticas
o por las otras personas decir de nosotros. Pregúntale a Dios, ¿cómo tú me ves, Señor? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cómo tú me diseñaste? Y comienza a evaluarte. Te vas a sorprender que el Espíritu Santo te va a ayudar a verte como Dios te diseñó, como Dios te hizo. En cierta ocasión, Kim Walker testificaba que ella estaba con esa autoestima también. Y en un momento dado, en un momento de adoración, ella le preguntó a Dios, Dios, ¿para qué tú me hiciste? ¿Cómo tú me ves a mí? Y Dios le lleva a una experiencia sobrenatural en su vida y todos pueden ir a YouTube y verlo. Cómo Dios le enseña que ella fue creada para adorarle a Él. Ella fue creada, diseñada exclusivamente como era ella, totalmente como sus características, una muchacha humilde, una muchacha que cuando vemos su historia y que escuchamos su historia, es muy diferente a la de nosotros. Pero Dios le dijo, yo te diseñé para adorar. Desde ese momento que ella vio y pudo comprender cómo Dios la veía a ella, las demás opiniones de las otras personas no le importó. Porque dijo, si Dios me ve de esta manera, entonces, ¿por qué yo tengo que desacreditarme? ¿Sabes qué? Es bueno tener una imagen espiritual de sí mismo centrado en Dios. Sí es bueno que nos critiquen. Sí es bueno que nos digan cosas que hacemos mal, porque esas cosas se pueden corregir, pero no necesariamente, ¿verdad? Debemos estar frustrados, porque aún dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Quiere decir que en esa palabra, diga el débil, cuando yo digo débil, es que reconozco que hay límites en mi vida, que solamente Dios los puede fortalecer, que Dios los puede exaltar para que otros puedan tener también bendición en medio de mis debilidades. Qué emocionante es Dios, que no importa que sea lo malo o lo bueno como tú lo veas, Dios siempre tiene algo positivo y excelente y edificante de todas nuestras áreas de nuestra vida. Quiero terminar con lo que dice Pablo en capítulo 10 de Segunda de Corintios, y dice, la Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de sí mismo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplauso no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Eso lo dice Pablo. Sentirnos orgullosos es saber y reconocer que somos instrumentos de Dios, que no importando qué vea la gente de nosotros o qué imagen tiene la gente de nosotros, si somos no somos suficientes o no, saber que nosotros somos piezas claves en las manos de Dios, que aún en medio de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras debilidades y nuestros límites, podemos ser piezas claves en las manos del Señor. Y no es de lo mejor que yo lo haga o sentirme orgulloso de lo que hago, sino de saber, de sentirme orgulloso de que yo sé que Dios se agrada de mí. Y cuando tú sabes que Dios se agrada de ti, tu imagen espiritual se siente brillante, se siente exquisito, se siente orgulloso, porque nadie puede entender la relación mía con Dios. Yo no puedo entender tu relación con Dios, pero cuando tú y yo estamos seguros en esa roca de nuestra salvación, que nadie pueda afectar nuestra imagen, porque podemos reposar en esa roca y decir, no importa lo que la gente vea de mí, yo tendré debilidades, tendré límites, tendré muchas cosas, también tengo dones, también tengo talentos, porque Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con todo eso. Estamos equipados de las 4 cosas, pero lo importante es saber que tú y yo somos personas que, a pesar de todas estas cosas, somos piezas claves en el juego de ajedrez de Dios, y que no importa qué es lo que la gente pueda ver, lo importante es que tenemos que sentirnos orgullosos de que nosotros nos vemos a la imagen de aquel que nos creó, y que podamos, ¿verdad? Si no lo estamos haciendo,
Ve y dile al Espíritu Santo en oración: Señor, yo quiero que tú me muestres cómo tú me ves. ¿Quién soy yo? Y yo te voy a decir que a través de las Escrituras, Dios te va a decir cómo Él te ve a ti, cómo Él te diseñó, para qué Él te diseñó. Y cuando tú y yo cambiemos nuestra imagen de que somos débiles y siempre tenemos límites y nunca vemos lo bonito de nosotros, pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos miramos a la imagen que Dios nos hizo, nuestros límites y nuestras debilidades se van a cumplir en plus, en más en nuestras vidas, porque aún en nuestros límites y en nuestras debilidades, Dios siempre nos usa como piezas claves para su juego de ajedrez en la tierra. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Todo lo que hacemos es para establecer su reino aquí en la tierra. Así que el día de hoy, si estás desanimado, si te sientes inferior, si te sientes que eres débil o que no puedes cumplir ciertos requisitos para alguna gente, olvídate de eso. No te preocupes de lo que diga la gente. Procura de lo que diga Dios de ti. Y que cuando tú vayas a la palabra en oración, te sientas satisfecho de que tú estás agradando al Rey de Reyes y el Señor de Señores, al Elohim, al Señor, al Dios Creador. Eso es lo que cuenta. Así que no te debilites más en tu espíritu. No sigas derrotado o derrotada. No sigas más pensando de que la gente, complacer a la gente. No podemos complacer a la gente. No podemos complacer a todo el mundo. Nuestra vida fue creada y fue diseñada para complacer, para agradar al Dios que nos creó. Así que en esta hermosa tarde vamos a evaluarnos. ¿Cómo nos vemos delante de Dios? ¿Cómo Dios me ve a mí? Es muy buena pregunta para hacernos y para decirle al Señor: yo quiero que tú me digas cómo me ves. Y cuando tú y yo nos enfrentemos a esa realidad, que exclusivamente el Creador te diga cómo te diseñó, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar va a cambiar. Porque cuando tenemos una imagen saludable espiritual de lo que Dios piensa de nosotros, no importa lo que los demás digan, solamente va a prevalecer como Dios mira a mí. Sobre todas las cosas, nosotros fuimos diseñados para eso, para agradar y para adorar a aquel que nos creó. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros. Espero que haya sido de bendición esta reflexión, como lo ha sido en mi vida durante muchos años, ¿verdad? De tener una imagen saludable de lo que tú eres delante de Dios y no de los hombres. No podemos complacer a los hombres. Así que de hoy en adelante, procura decirle: Dios, número uno, ¿quién soy yo para ti? ¿Cómo tú me ves? Porque eso depende de cómo tú te vas a guiar aquí en la tierra y cómo decirle a la gente: yo soy una pieza única en el juego de Dios y yo me muevo hacia voluntad. Así que cuando tú eres de inspiración a otras personas y las otras personas te ven moviéndote con una imagen saludable de lo que es Jesús en tu vida y de lo que tú eres para Dios y para el Señor, la gente tiene que decir: realmente esta persona se mueve bajo la voluntad de Dios, no importando los límites o sus debilidades, sigue caminando, creyendo de que no importa, a pesar de todas estas cosas y de las críticas, sigue sirviendo al Dios que le creó. Y eso es lo que importa. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más y estaremos con él a favor de Dios transmitiendo el viernes si Dios lo permite. Así que como siempre te decimos, quédate aquí en Radiovisión, la frecuencia que siempre te está bendiciendo.